Este video tiene una mención especial del cuervo de diamante, el Jesus 888, para contactar a un viejo amigo de México. Tiene complexión corta, pelo chino, le conocen como Wikipedia y dejaré en la descripción sus redes sociales para que lo puedan contactar y compartan para que llegue a más personas. Es un amigo queriendo encontrar a otro amigo. Sin más que decir, continuemos con el video. Los duendes son seres elementales de tierra. En este aspecto estarían emparentados con los gnomos y los enanos. Cuando son visibles, se los suele describir como de baja estatura, a veces pequeños como ratones o incluso prácticamente invisibles, otras veces de la talla de niños pequeños. En cuanto a su comportamiento, son afines a la tierra, bosques, minas, metales, etc. Se los suele definir como traviesos, disfrutan gastando bromas, asustando a la gente, escondiendo cosas o cambiándolas de sitio. En algunos casos pueden ser amigables e incluso favorecernos con su magia, darnos suerte o proteger nuestras pertenencias. No todos los duendes son iguales, igual que, por ejemplo, no todos los mamíferos son iguales. Hay una increíble variedad de tipos de duendes. Haría falta una enciclopedia completa para hacer justicia a la enorme diversidad de duendes del folclore europeo. Tampoco es fácil calcular cuántos tipos de duendes existen, dada su naturaleza inmaterial y esquiva. Hacer una clasificación completa y exhaustiva es una tarea inacabable. En este video encontrarás a algunos de los más conocidos de entre los miles que posiblemente existan. Y para comenzar, te reto, deja tu like en este momento, y si el video no te gusta, puedes dejarme un gran dislike, pero sé que te va a gustar. Si lo aceptas, entonces comencemos. No tiene mucho sentido clasificar a los duendes en buenos y malos. Un ratón es bueno o malo, y una oruga y un bosque. Podríamos decir que los duendes son, en general, neutrales. Son fuerzas de la naturaleza a las que es posible convertir en aliadas o en enemigas, dependiendo de nuestro comportamiento y actitud hacia ellas. Cierto es que a ciertos tipos de duendes se les ha visto tradicionalmente como malvados y dañinos, como los tardos de la mitología gallega o los pesadielus de la asturiana, que se suben al pecho de las personas que duermen provocándoles horribles pesadillas. Modernamente, debido sobre todo a la influencia de autores como Tolkien y ciertas novelas y videojuegos de fantasía medieval, se ha llegado a ver como malos a, por ejemplo, goblins, trasgos, etc., que en realidad siempre habían sido considerados como neutrales. De hecho, la palabra goblin y duende significan básicamente lo mismo, pero en diferentes idiomas. Veamos, ¿dónde están los duendes? Si hablamos de su hábitat, los duendes domésticos habitan, como su nombre indica, en las casas de las personas. En cuanto a los duendes del bosque, pueden habitar no solo en bosques, como su nombre dice, sino también páramos, montes y grutas, o a veces, con menos frecuencia, ríos y arroyos. Si nos referimos no a su hábitat, sino a su país o región de procedencia, encontraremos en las Islas Británicas a los goblins, los pixies, los elfos o los leprechauns irlandeses. En Alemania está el kobold, en Escandinavia está el tomte, en Francia el lutin o el gobelin. En el norte de España están los trasgos, los trasnos o los trentis y así sucesivamente. En Latinoamérica solemos encontrar al duende habitual que todos conocemos. Hablemos entonces de los tipos de duendes haciendo una breve categorización antes de especificar a cada uno. Tenemos a los pixie y a los goblin en el Reino Unido, a los leprechaun en Irlanda, a los kobold en Alemania, a los nisse en Escandinavia, trasgos y martinicos en España,
Follet en Cataluña, Chaneque en México, Guije en el Caribe y Muki en los Andes. Ahora, el primero de ellos sería los pixies. Son duendecillos asociados a la tradición celta, localizados principalmente en el suroeste de Inglaterra. Tienen el aspecto de niños diminutos. La tradición cristiana los considera almas de niños que murieron sin bautizar. Son extremadamente traviesos y juguetones, y se dice que disfrutan extraviando a los viajeros, escondiendo cosas o gastando todo tipo de bromas pesadas. El siguiente serían los goblins. Al igual que la palabra española duende, el término inglés goblin es muy genérico y puede referirse a toda clase de duendes del norte de Europa, incluyendo Francia, donde se les llama gobelins. Aunque se dice que son originarios de las Islas Británicas en general. Se les describe como de baja estatura, de carácter bromista o travieso, viven en bosques o en grutas. La palabra goblin se ha popularizado sobre todo a raíz de la obra de Tolkien, donde se usa para caracterizar a una raza de criaturas repulsivas, brutales y agresivas. De hecho, Tolkien usaba la palabra goblin y orco intercambiablemente. El siguiente sería los leprechauns, el duende irlandés por excelencia. Los leprechauns son duendecillos zapateros que habitan en los bosques, páramos y a veces en jardines. Solía vestir sombrero, chaqueta y capas rojos, aunque modernamente se les suele representar de color verde. Sus principales ocupaciones son arreglar zapatos de humanos o de hadas, con las cuales están aliados, y guardar el oro de las hadas. Encontramos luego al kobold. Los kobolds son los duendes de la mitología alemana. En su mayoría habitan en las casas e incluso ayudaban con las tareas domésticas a cambio de alimento. Pero si olvidabas alimentarles o les faltabas al respeto, se vengaban gastando toda clase de bromas pesadas, rompiendo objetos, etc. Cuando son visibles, son del tamaño de niños pequeños. Algunos kobolds vivían en grutas y en minas. De hecho, de ahí proviene el nombre del elemento cobalto, pues es así como los mineros llamaban a este material, al que consideraban un estorbo sin ningún valor, que atribuían a una jugarreta de los kobolds para robar la plata. El siguiente sería el nisse, también llamado tonte, tontenisse o tontu en Finlandia. Es el duende de la tradición escandinava. Al igual que los kobolds, los nisse eran de baja estatura y ayudaban en las tareas de la casa y el campo, pero eran temibles si se les ofendía. Este tipo de duendes son los que en el folclore moderno han dado pie a los llamados duendes navideños, los famosos ayudantes de Santa, en los cuales están inspirados. Los siguientes son los trasgos. Es el duende doméstico español por excelencia, aunque en realidad el concepto de trasgo engloba muchas clases de duendes diferentes del norte de España y también de Portugal. Por ejemplo, tenemos los trasnos en Galicia, los trastolillos domésticos y los trentis del bosque en Cantabria, o los estragos en Portugal. No llegan al metro de altura y, según se dice, suelen ser cojos de la pierna derecha y tener la mano izquierda agujereada. Son bromistas y traviesos, pero en general inofensivos, aunque existen algunas variantes malas, como el tardo, que sería la contrapartida maligna del trasno gallego. También está el martinico. El duende martinico es el tipo de duende más conocido de la mitología castellana. Se les describe como hombrecillos contrahechos y desgarbados que visten desgastados hábitos de fraile capuchino o franciscano. De ahí que también se les conozca como frailecillos o duendes capuchinos. Son de carácter amable y gustan de hacer favores sin pedir nada a cambio, aunque también son dados a espantar a la gente con ruidos nocturnos y fenómenos extraños. El octavo es follet. Los follets son el equivalente al trasgo en Cataluña, Valencia e Islas Baleares. También tienen a veces la mano agujereada, aunque son mucho más pequeños, no suelen tener más de un palmo de altura. También son traviesos y bromistas, aunque es posible ganárselos como amigos, en cuyo caso nos ayudarán de 1000 maneras. En las Baleares, el follet, más que un duende doméstico, es un espíritu familiar, es decir,
en lugar de estar ligado a una casa, lo está a una persona, a la que puede otorgar toda clase de poderes sobrenaturales. El noveno es el chaneque. Los chaneques, también conocidos como chanecos, son los duendes protectores de la naturaleza en México. Habitan en bosques y selvas, arroyos y manantiales, y en el interior de cerros y montañas. Se aparecen bajo distintas formas, pero suelen ser pequeños e incluso tener aspecto de niños. Son de carácter juguetón y travieso. Su fechoría favorita es engatusar o raptar niños para jugar con ellos, pero se toman muy en serio su labor de proteger los recursos naturales. Si alguna persona provoca su ira, le pueden provocar enfermedades que pueden llegar a ser mortales si no se curan mediante ciertos rituales. El décimo, los huijes, también llamados jigües o chichiricus, son un tipo de duende característico de la cultura caribeña, especialmente Cuba. Se les suele describir como indios muy pequeños, muy morenos, de ojos enormes y cabellos largos y enmarañados. Se suelen aparecer desnudos en las aguas de algunos ríos o en charcas. Son pícaros y juguetones, y al igual que los chaneques, son protectores de plantas y animales, castigando duramente a quienes los maltratan. Y por último, el muqui. Los muquis, también llamados anchanchos o chinchilicos, son duendes mineros, existentes en toda la zona andina de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En realidad, al igual que el trasgo español, los muquis no son un único tipo de duende, sino que hay una gran variedad, aunque con características comunes. Son los verdaderos dueños de las minas, en las cuales se mueven como peces en el agua, abriendo, cerrando, ablandando o endureciendo vetas, mágicamente a voluntad. Son de aproximadamente medio metro de estatura, desproporcionados, con una gran cabeza que a veces tiene cuernos y un cuello muy pequeño o inexistente. Ayudan o castigan a los mineros según sean estos respetuosos o codiciosos. Seguramente en tu país hayan otros tipos de duendes que conozcas, alguna historia, leyenda, mitología, etc. Me gustaría que me comentes aquí abajo en la caja de comentarios cómo se conocen los duendes en el folclore de tu país. Déjamelo en los comentarios, así como si también has tenido algún encuentro cercano con un duende o algún familiar tuyo lo ha tenido. Sin más que decir, nos vemos pronto, cuervos.